En el presente video hablaremos del contrabando, delito que se encuentra tipificado en la Ley de Delitos Aduaneros, Ley 28008, en la cual se puede ver que a lo largo de la historia, los países constituidos como destino final de dichas mercancías, y así como los países de origen, han tenido que establecer diversos mecanismos de control de salida e ingreso de tales mercancías. Y es de ese modo que la idea de realizar un debido control aduanero ha cobrado implicancia relevante en el bienestar económico y fiscal de cada país. Se habla de un control aduanero, en el cual se adquiere intereses jurídicos importantes, donde gracias a su ejercicio se puede prevenir evasiones tributarias que afectan al interés estatal. Y es así que cada país se vio en la necesidad de regular diversos sistemas normativos para poder resguardar el bien jurídico que sería el control aduanero. Es por ello que debe ser dinámico, como es el desarrollo comercial, siendo así como un ingenio de buscar regular la formalidad del comercio, del mismo modo que se ha venido buscando la forma de evadirla, para no cumplir con aquellas obligaciones tributarias de dicha actividad comercial. Para poder entrar a fondo sobre este tema del contrabando, cabe resaltar que es un delito que trae como consecuencias que el Estado se vea perjudicado por los ingresos que deja de recaudar. Es por ello que se necesita que sea reprimido por los órganos rectores que están encargados del control aduanero, en el marco sancionador penal, sea por el órgano jurisdiccional. Es claro y muy evidente que la economía de cada país se ve afectada por las mercancías que ingresan y salen de cada territorio, burlando el control aduanero. Durante esta pequeña introducción, se habla sobre el control aduanero, pero ¿qué significa o qué tan relevante es para este tema? Pasaré a leerles la Ley General de Aduanas, en el artículo 162, donde se encuentra y nos explica sobre el control aduanero, que dice que el control aduanero es donde se encuentran sometidas las mercancías e incluso los medios de transporte que ingresan o salen del territorio aduanero, se encuentren o no sujetas al pago de derechos e impuestos. Asimismo, el control aduanero se ejerce sobre las personas que intervienen directa o indirectamente en las operaciones del comercio exterior. También más adelante se hablará sobre una potestad aduanera, y es que esta la encontramos en el artículo 164 de la Ley General de Aduanas, la cual nos dice que la potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la administración aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, mercancías y medios de transporte dentro del territorio aduanero, así como para aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el ordenamiento jurídico aduanero. Como ya se dijo, se hablará sobre el contrabando, que se encuentra tipificado en la Ley de Delitos Aduaneros, Ley 28008, en donde se habla de bastantes puntos: el contrabando, defraudación de rentas de aduana, receptación aduanera, financiamiento y tráfico de mercancías prohibidas restringidas. A continuación, leeré el artículo 1 de la Ley 28008, que nos habla del contrabando, la cual nos dice que el que sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la administración aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor superior a 4 unidades impositivas tributarias, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años y 375 a 730 días multa.
compañeras pasarán a exponer y a explicar un poco más sobre esta ley 28008, la cual nos habla del delito de contrabando. A continuación voy a desarrollar el delito de contrabando. Bueno, básicamente este delito se va a encontrar estipulado en el artículo número 1 de la ley 28008, Ley de Delitos Aduaneros. Bueno, ¿y qué es el delito de contrabando? Bueno, básicamente la norma nos establece que es el que sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercaderías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico de las dependencias de la administración aduanera o en lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea mayor a 4 unidades impositivas tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 años ni mayor a 8 años y con 365 a 730 días multa. Entonces, se puede deducir del presente tipo penal que será reprimido con dicha pena, la ya mencionada, aquella persona que sustrae, elude o burle el control aduanero al hacer ingresar mercadería que no está declarada, ante la administración aduanera o algún lugar habilitado para tal efecto, siempre y cuando éstas sean mayor a 4 unidades impositivas tributarias, ya que si fuera menor, ya no sería declarado un delito, sino una infracción. Bueno, y también se puede deducir que el presente tipo penal tiene verbos rectores. Y uno de estos va a ser el hecho de sustraer. Bueno, este se materializa con el hecho de no presentar la mercadería, Luego se va a encontrar el verbo de eludir. Bueno, y este va a hacer referencia al hecho de no ingresar por los lugares autorizados o que esta mercadería no tenga un lugar específico de desembarque o embarque. Y por último, se va a encontrar el verbo de burlar y esta va a hacer referencia a la astucia que tiene el sujeto activo para realizar este hecho, Para que, en fin, esta mercadería no esté debidamente declarada. Con respecto al bien jurídico protegido, este va a ser el control aduanero, ya que va a tener el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, también asegurando los ingresos y egresos del Estado. También es necesario mencionar que este tipo penal no está del todo completa. ¿Por qué? Porque no nos dice cuáles son esos lugares habilitados. Entonces, tenemos que recurrir al artículo número 100 de la Ley de Aduanas, las mismas que nos van a señalar que son los terminales terrestres, los aeropuertos, los puertos y todo puesto de control en los cuales la administración aduanera ejerce su potestad. Con respecto a los elementos objetivos del tipo, este delito es totalmente doloso. ¿Por qué? Porque se va a necesitar del conocimiento y de la voluntad del sujeto activo para poder realizar este hecho, Y no es culposo porque la norma no lo establece como culposo. Con respecto a los elementos subjetivos del tipo, el sujeto activo va a ser aquella persona que sustrae, elude o burla el control aduanero. El sujeto pasivo va a ser el Estado. ¿Por qué? Porque vamos a afectar los ingresos y egresos del mismo. Y bueno, este delito va a ser un delito común porque al sujeto activo no se le está atribuyendo alguna cualidad específica y puede ser cualquier persona. Y por último, el delito de contrabando va a tener diferentes modalidades y estas van a estar estipuladas en el artículo número 2. Y es por esa razón que voy a pasar a enumerarlas. Bueno, la primera es extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancías de las zonas primarias delimitadas por la Ley General de Aduanas o por leyes especiales sin haberse autorizado legalmente su retiro por la Administración Aduanera. Otra modalidad es consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías que hayan sido autorizadas para su traslado de una zona primaria a otra para su reconocimiento físico, sin el pago previo de los tributos o gravames. A continuación está la modalidad de internar mercaderías de una zona franca o zona geográfica nacional de traslado aduanero especial o de alguna zona geográfica nacional de menor tributación y sujeta a un régimen especial arancelario hacia el resto del territorio nacional sin el cumplimiento de los respectivos de la ley, al pago previo de los tributos diferentes. Otra modalidad es conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del territorio nacional, embarcar, desembarcar o transbordar mercaderías sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero.
Y por último se encuentra el intentar introducir o introduzca al territorio nacional mercancías con elusión o burla del control aduanero utilizando cualquier documento aduanero ante la administración aduanera. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a exponer los principios constitucionales aplicables al derecho penal aduanero. El primer principio es el derecho de acción de exterioridad. Este impide que sin la presencia de una conducta humana exteriorizada pueda ser legítima la intervención punitiva del Estado, es decir, limita el poder punitivo del Estado. El siguiente principio es el principio de lesividad o de exclusión de protección de bienes jurídicos. Este autoriza el ejercicio de la coerción penal frente a una conducta humana exteriorizada. Claro que se requiere que exista una lesión o una puesta de peligro del bien jurídico penal. Obviamente también no debe estar justificado por la presencia de la puesta en peligro de otro bien jurídico. El siguiente principio es el principio de proporcionalidad de la pena. Este va vinculado a que debe existir una gravedad de pena resultada proporcionalmente a la entidad del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. El siguiente principio es el principio de legalidad. Este exige un supuesto de hecho de cualquier delito debe ser determinado con precisión y específicamente tipificado en una ley previa que describa la conducta exteriorizada contraria a la prohibición o al mandato contenido en una determinada norma. El siguiente principio es el principio de reserva penal. Este excluye cualquier posibilidad de que exista un comportamiento y que no esté comprendido en un supuesto de hecho tipificado legalmente. Otros principios son los principios de intervención mínima, el principio de subsidiariedad y el principio de fragmentariedad. Estos principios son considerados como última razón, es decir, se debe utilizar el derecho penal como última razón para castigar y establecerles una pena. El principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad requiere que la conducta humana exteriorizada implique que existe una modalidad de un bien jurídico penal, es decir, que exista y esté tipificado para que se pueda legitimar una imposición de pena, ya sea al autor o al partícipe en este caso. El siguiente, de acuerdo a todos los principios expuestos, debemos tener en cuenta que los principios van a permitir que se limite la acción del Estado, es decir, que se limite su potestad del jus puniendi, es decir, ir más allá de lo permitido, ya que nos encontramos en un Estado constitucional de derecho. El servicio aduanero. El servicio aduanero es un conjunto de acciones y prestaciones de carácter administrativo que realiza la aduana con la finalidad de facilitar el ingreso de dinero y salidas de mercancías del territorio nacional, cautelando el interés fiscal. La SUNAT es el organismo encargado de realizar el servicio aduanero, es decir, lo ejerce en tres aspectos. El primero es el control aduanero, el segundo es la facilitación del comercio exterior y la fiscalización y recaudación, ya sea de todos estos ingresos. En primer lugar, el control aduanero se encarga de ejercer
ya sea de las administraciones y actividades que se realizan dentro del territorio nacional aduanero. Este incluye el territorio aéreo y marítimo. Debemos de tener en cuenta el hecho de que nuestro mar peruano constituye hasta las 200 millas. Este implica que sobre este ámbito la aduana puede ejercer una potestad, ya sea imponiendo determinadas acciones de prevención o represión del delito de contrabando. Asimismo, puede establecer cualquier pago de derechos arancelarios o impuestos por las importaciones que se realizan de determinados recursos o mercancías. El siguiente punto o aspecto que también controla la SUNAT viene a ser el facilitar el comercio exterior. Este es también controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas y obviamente también por la Administración Aduanera. Expiden normas que permiten regular la emisión y la transferencia. Asimismo, también controla los documentos e información relacionados con las actividades que se realizan. Como lo habíamos mencionado, otro aspecto también es la recaudación fiscal. Esta recaudación fiscal tiene en consideración también no solo una recaudación de ingresos arancelarios, sino también constituye el IGB y también el ISC y el IPM. Es decir, que a través de estos impuestos gravan y ponen algunas cantidades determinadas para que las personas que realicen actividad aduanera puedan realizar determinadas actividades por las actividades de importación. Eso es todo, gracias. Ahora vamos a hablar sobre la intervención de las aduanas, el puesto de control fronterizo, el control terrestre. Los oficiales recepcionan los documentos que sustentan el traslado, la tenencia legal de las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero. Los documentos exigidos en el ingreso al territorio aduanero son los detallados en el procedimiento relativo al manifiesto de carga, ya sean vehículos de carga o vehículos particulares. Ahora les voy a hablar sobre la incautación. Esto está tipificado en esta ley en el artículo 13, el cual el fiscal ordena la incautación y secuestro de las mercancías y medios de transporte, bienes y efectos que constituyan el objeto de delito, así como todos los instrumentos utilizados para la comisión del mismo, los que serán custodiados por la administración aduanera en tanto expida el auto de sobreseguimiento, el cual es la sentencia condenatoria o absolutoria. También tenemos el reconocimiento de las mercancías y su valoración. Esto está tipificado en el artículo 14, el cual las mercancías son recibidas, las mercancías incautadas por la administración aduanera. Cuando exista una persona detenida por los delitos tipificados en la presente ley, va a proceder bajo responsabilidad en el término de 24 horas al evalúo y reconocimiento físico, cuyos resultados comunicará de inmediato a la Policía Nacional del Perú, quien los cursará, y la Fiscalía Provincial Penal respectiva. También el artículo 23 de esta ley nos habla sobre la competencia de la administración aduanera sobre las mercancías decomisadas. Es decir, es la encargada la adjudicación o destrucción de las mercancías e instrumentos provenientes de los delitos tipificados en esta ley, una vez consentida o ejecutoriada la sentencia condenatoria y resuelto el decomiso de las mercancías y de los instrumentos con los que se hubiera ejecutado el delito, previa notificación de la misma y de los instrumentos con los que se hubiera ejecutado el delito, previa notificación.
Sobre la destrucción de las mercancías nos habla en el artículo 24, el cual son destruidas de inmediato y bajo responsabilidad. Las mercancías que a continuación las voy a detallar serían todas aquellas que carecen de valor comercial, aquellas que son nocivas para la salud o el medio ambiente, aquellas que atentan contra la moral, el orden público y la soberanía nacional. También son destrucción de mercancías todas bebidas alcohólicas, cigarrillos, aquellas prohibidas o restringidas y las demás mercancías que se señalen por norma expresa. Sobre la adjudicación de las mercancías, la Administración Aduanera adjudicará únicamente directamente dando cuenta al fiscal y al juez penal que conocen la causa y al Contralor General de la República los siguientes bienes. Todas las mercancías que son necesarias para atender los requerimientos en caso de emergencia, urgencia o necesidad nacional debidamente justificados a favor del Estado, los gobiernos regionales o municipales. Todos los alimentos de consumo humano, así como las prendas de vestir y calzado, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Todos los medicamentos de uso humano, instrumental y equipo uso médico, al Ministerio de Salud. Todas las mercancías de uso agropecuario y medicamentos de uso veterinario, al Ministerio de Agricultura. Todas las maquinarias, equipos, material de uso educativo, al Ministerio de Educación. Todos los medios de transporte terrestre, sus partes y piezas e inclusive aquellos prohibidos o restringidos, a la Presidencia del Consejo de Ministros, para que sean donados a las entidades y dependencias del sector público. Ahora, sobre la infracción administrativa que tipifica esta ley, que está tipificado en el artículo 33, constituye una infracción administrativa los casos comprendidos en los artículos 1, 2 y 6 y 8 en la presente ley, cuando el valor de las mercancías no exceda de las 4 unidades impositivas tributarias sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley. Las sanciones. La infracción administrativa será sancionada conjunta o alternativamente con comiso de las mercancías, multa, la suspensión o cancelación definitiva de las licencias, concesiones o autorizaciones pertinentes. También tenemos otra sanción que sería la suspensión o cancelación definitiva de las licencias, el cierre temporal o definitivo del establecimiento, el internamiento temporal del vehículo con el que se cometió la infracción. Sobre la multa y cierre temporal del establecimiento, las personas naturales o jurídicas que cometen la infracción tendrán que abonar una multa equivalente 2 veces los tributos dejados de pagar. De no poder aplicarse esta, el infractor abonará una multa equivalente al valor de la mercancía el objeto de la referida infracción. En caso cuya reincidencia, si se volviese a cometer una infracción administrativa en el periodo de 1 año contado a partir de la fecha en que se impuso la última sanción, corresponderá aplicarse una multa equivalente a 4 veces los tributos dejados de pagar e incrementándose en 2 veces por cada reincidencia. De no poder aplicarse esta, el infractor abonará una multa equivalente a 2 veces el valor de la mercancía. Asimismo, en su caso, se procederá al cierre temporal del establecimiento, el cual no podrá ser menor de 90 días calendario e incrementándose en 30 días calendario por cada reincidencia que este infractor incurra. Ahora les voy a detallar sobre el comiso. El comiso está tipificado en el artículo 38. Es aplicable a las mercancías y bienes materia de la infracción administrativa. Las mercancías comisadas quedarán en poder de la Administración Aduanera para su disposición de acuerdo a la ley. De acuerdo al artículo 45, tipificado en esta ley, la competencia de la Administración Aduanera, la administración competente para declarar y sancionar la comisión de las infracciones administrativas vinculadas contra el contrabando, asimismo como para decretar la devolución de las mercancías en los casos que corresponda.
como sea el caso del administrativo aduanero, deberá poner en conocimiento de las demás autoridades administrativas competentes. En este caso, en caso que ya haya habido una intervención de las aduanas para poder nosotros pedir una devolución, esta está tipificada en el artículo 47, el cual se solicita el plazo de la devolución de las mercancías incautadas por la Comisión de las Infracciones Administrativas, tipificadas en esta ley. Será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente recibida el acta de incautación. También se va a tener el apoyo de la Policía Nacional del Perú, el cual brindará apoyo a las aduanas y a las demás autoridades administrativas competentes para la represión de los delitos aduaneros e infracciones tipificadas. Las Fuerzas Armadas prestan colaboración en los supuestos establecidos en el párrafo anterior, cuando la capacidad de la administración aduanera o de la colaboración, una vez que nosotros hayamos enviado la solicitud para la devolución de la mercancía, el plazo para resolver las solicitudes de devolución está tipificado en el artículo 48, el cual será de 60 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud de devolución de mercancías que lo mencioné anteriormente, pudiendo presentarse durante los primeros 15 días hábiles cualquier prueba instrumental que acredite el cumplimiento de la normativa aduanera para que éste sea devuelto la mercancía. Una vez que nosotros enviamos nuestra solicitud, ellos nos tienen que responder entre los 60 días hábiles. Sobre la impugnación de las resoluciones de sanción está tipificado en el artículo 49, las cuales las resoluciones que apliquen sanciones por infracciones administrativas tipificadas en la ley podrán ser impugnadas dentro de 20 días hábiles contados del día siguiente notificada la resolución, y su plazo de apelación, que está tipificado en el artículo 50, será de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la resolución, que es materia de impugnación. Culminando con el tema del contrabando, con todo lo explicado anteriormente con mis compañeras y mi persona, podemos llegar a la conclusión de que el contrabando perjudica seriamente a nuestro país, pero es incentivado por los propios ciudadanos, ya que ellos obtienen beneficios de forma ilegal, como son los cuales la falta de economía, obtienen también beneficios entre esas personas. Además, se sabe que en un país subdesarrollado como el nuestro es algo común observar este tipo de cosas, ya que no se encuentra muy bien organizada las normas legales. Si desde hoy no se toma conciencia acerca de este problema, pasará el tiempo y esto se hará imposible controlar sobre todo lo tratado contra el contrabando. Gracias.